poco difícil entrevistar a una persona que es de la casa, que es como de esas joyas del país, que lo conoce todo el que está ligado al mundo deportivo, es de esas personas que es amiga de todo el mundo y ahora tiene una situación de riesgo. Porque que tiene una familia también querida por todo el mundo. No, yo decía, Carolina, el bendito, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, pero fíjese, yo decía amigo de todos. Cuando uno entonces se pone un sello, fíjese que no lo estoy mirando, entonces, pero yo sabía que él era de tal partido. Pero primero, ustedes cuando lo escuchen hablar van a decir, pero ese señor. Entonces, este señor, primero yo quiero que usted llegue de Bánica a la capital, porque a mí me encantan esas personas que, como usted es capitalina, sí. Como uno llega de la provincia, del municipio, de la Guasábara, y llega aquí a los rascacielos. Bienvenido, don Héctor. Gracias, doña Carmen, gracias, Carolina. De verdad que, como usted dice, me siento en casa. Este es un espacio que yo pienso que no solamente me lo he ganado, sino que me pertenece. Ay, don, bienvenido. Usted sabe cómo ese hombre de celoso. Aquí todavía trabaja Héctor con ustedes. Claro, Héctor Gómez. José Gómez, un compañero de mi amiga Carolina. Claro. Los Reyes de Tampa. Sí. También trabajo aquí en Voces Propia y en el programa Deportes en la Z. Voces Propia ha sido una institución, hemos pasado todo. Sí. Y ahora está también con el Escogido. Sí, José, sí. No siempre estaba con el Escogido. Primero con el Escogido, después con los Reyes de Tampa. Cuidado, que a ella no le gusta, que porque confundan. Ya José venía de ser el gerente más joven que maneja un equipo internacional que fue los Leones de Caracas, con 21 años. José se graduó de abogado cum laude en la Universidad Autónoma a los 21 años. Impresionante. Definitivamente. Pero él no es el candidato. Él no es el candidato. El candidato es el padre. Es Héctor Gómez padre. Atención, audiencia. El problema es que sean escogidistas. Eso es correcto, pero no puede haber un buen candidato si no tiene una historia, por lo menos familiar, detrás de él. En Bánica, de Bánica aquí. Cuéntame. Sí, bueno, en Bánica manejé. Tuve allí un instituto comercial que daba mecanografía y archivo, fui profesor. ¿Y eso es en qué época? Liceo, estoy hablando de 1974. Ahí viene la historia. Ha caído mucha agua después de eso. Siendo profesor, en unas vacaciones vine a Santo Domingo, conseguí un puesto de auxiliar de contabilidad, porque siempre fui un poquito atrevido y manejaba ya un instituto comercial que daba clases de contabilidad y archivo. Y ya tenía los conocimientos básicos. Que era necesario para emplearse. Aquí tuvimos a Andrés Van der Horst contando esa historia, historias parecidas. Me parece. Yo recuerdo en mi pueblo que había que aprender mecanografía. Eso era fundamental. Nadie podía buscar un puesto si no tenía alguna experiencia en mecanografía y archivo. Y si tenía conocimiento de contabilidad, era mucho más fácil que accediera a una oportunidad de trabajo. Entonces, en unas vacaciones de profesorado, como siempre en junio, vine a Santo Domingo y conseguí un puesto de auxiliar de contabilidad en una compañía que era única en su clase. Estaba ubicada en Piedra Blanca de Jaina. Se llamaba Procesadora de Carne Dominicana. Tenía una asociación con unos inversionistas holandeses, se llamaba la Prus Rose, y producía mucho embutidos, salami, salchicha, y después se convirtió en una compañía importante que aún todavía existe en Santo Domingo que se llama ahora Comercial Ganadera. ¿Y cómo usted consiguió ese trabajo? Tenía un amigo que conocía parte de mi historia familiar y concienciadamente a él hubo que ascenderlo y él me recomendó en el puesto. Y ahí me ubicaron como auxiliar de contabilidad y ahí comenzó mi carrera. ¿Y esa afición por los deportes? Fíjate que jugué pelota, no es casual, en mi pueblo en el año 74, ya había sido manager de un equipo clase A que jugaba con la provincia, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Bánica y La Mata de Farfán. Éramos 4 equipos que nos disputábamos un torneo al año, y ahí fui manager y jugador de pelota, con muy buena calidad. Oye. Sin decirte realmente, perdóname la inmodestia, o con ella incluida, jugué pelota con muy buena calidad, y de ahí nace mi amor. Yo decía, con 6 hijos que tengo, que tenía que hacer un muchacho de esos peloteros, aunque sea tipo salchicha o longaniza. Porque yo amo el deporte, como fuera. Y exactamente me firmaron 2 jóvenes, que hoy todavía queda uno jugando AA en Estados Unidos, con los Mets de Nueva York, donde también hay uno que manager de un equipo clase A
corta de lo mismo. ¿Y cómo en esa época? Porque no había esas academias que hay ahora. No, había, porque recuérdate que mis 2 hijos son de las últimas generación. Porque yo he tenido 2 esposas. La mamá de Héctor son 3. Y ahora con mi esposa, que tengo 38 años casado con ella. Sí, para que no 3. digan que usted pica flor. Si pero 38 años. Parece que definitivamente la última esposa tiene un vientre peloteril. Porque los 3 hijos. Un estadio. Wow. Los 3 son. Los 3. Hay 2 firmados y José, que estuvo hasta hace poco manejando la gerencia del Escogido. Jugó muchísima pelota, pero salió un poquito aragán. Porque ellos no tienen ese talento que se requiere, pero tienen disciplina. Y a veces el trabajo vence. Pero entonces, ¿cómo esa historia familiar, personal, se va a arriesgar por una crucita? Van a acabar con usted, van a decir que cuáles son los proyectos que trae, que se debió quedar aquí, bueno. Eso es cierto, pero fíjate que un legislador está hecho en 3 direcciones. Tú representas, siempre he hecho eso, a través de la Junta de Vecinos, el Movimiento Deportivo, Santo Domingo Este, donde vivo, trabajando con las comunidades, la Junta de Vecinos. Está para eso, está para fiscalizar y está para legislar. Entonces, ¿qué yo he entendido? El país anda definitivamente muy mal. Yo fui a inscribirme en el Partido Revolucionario Moderno, a quien pertenezco por hace mucho tiempo. Y me dio vergüenza ajena ver tantos candidatos sin la menor calidad y capacidad para manejar una función pública de importancia, como la que se requiere para que sea un legislador. Pero peor es quedarnos en la acera del lado. Y decidí subirme al tren. Pero es que usted tiene muchísimos proyectos con los que aporta en el tema deportivo. Por ejemplo, ustedes están con esta liga, con estos proyectos que están con los jóvenes transformando. ¿Usted va a arriesgar todo eso? Fíjate, por todo eso que le dicen. Pienso que no es, como te digo, tan fundamental el hecho de que tú aportes a la sociedad a través de lo que hacemos. Yo pienso que más que eso tenemos que tener algún nivel de poder de decisión e incorporarnos donde se definen las cosas. Y por eso decidimos, en vez de ser un espectador, tirarnos al ruedo, a ser un competidor para avanzar en un país que debe cambiar. ¿Y por qué los habitantes de la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este deberían votar por don Héctor Gómez? ¿Qué usted haría? Bueno, primero porque te decía que hace mucho tiempo que vengo representando. He sido un luchador por mis comunidades, defendido las áreas verdes, los espacios públicos, las juntas de vecinos son mi mayor satisfacción en el desempeño de las funciones que he desenvuelto a través de representar a mi comunidad. Y entiendo que ellos, conociendo mi historia, mi formación familiar sobre todo, porque ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Recuérdense que la sociedad no se forma en la calle, no se forman en las escuelas, se pueden normalizar, se pueden ayudar, las familias se forman en los hogares. Y ahí está el primer núcleo que debe ser fundamental para una buena sociedad. Y por eso he decidido, ya en la postrimería de mis años, ver si puedo aportar. Son 70 años, doña, que tengo. Ir a hacer mala sangre para allá abajo por el Congreso. Pero mire, muy franco lo que usted ha dicho, pero ahora que usted menciona la comunidad, el ambiente, yo le decía a Andrés Van der Horst aquí el miércoles que me dolía lo que estaba pasando en el Centro Olímpico y que no tiene remedio, uno lo dice como comentario, que están talando todos los árboles. Hoy pasé y sigue la tala, y entonces tú dices, pero ¿a quién le reclamo o quién se hace eco de lo que estamos diciendo? Con el perfil que usted tiene, y hay muchas personas ligadas a la comunicación que dicen, ¿cómo? Héctor candidato, por favor, que no. Bueno, que sí. ¿Alguien le susurró o usted dijo, lo voy a hacer? Y aquí preguntan que por qué no alcalde. Pero ya eso... Fíjate, es una palabra mayor. Yo inclusive he estado muy cerca de Manuel, inclusive también muy cerca de don Antonio, el senador, sin depender de ninguno de ellos, entendiendo que tenemos que tener una responsabilidad frente a lo que ellos hacen. Pero nadie me ha dicho nada. Al contrario, esto es una guerra contra mi familia. Algunos me apoyan, otros no, pero yo pienso que el país me necesita y quiero hacer un aporte. ¿Y qué aporte haría desde el Congreso? Fíjate, hay muchas cosas que se pueden hacer. La gente me pregunta muchas veces, ¿qué proyecto de ley tú tienes? Yo siempre he dicho, aquí no es un problema de hacer ley, mejorar la que hay y sobre todo aplicar la ley. Este país lo que le hace falta es autoridad. Que asumamos con responsabilidad las funciones públicas que nos corresponden y que hagamos cumplir la ley. Y dentro de las funciones de un buen legislador está exactamente verificar que los funcionarios, y por qué no el país entero, pues asuma ese compromiso de respetar lo que ya tenemos. De todas maneras, mi ligazón básicamente con el deporte son muy arraigados. Y te diría que hay proyectos en carpeta, sobre todo aquel que tiende
a que el Estado Dominicano se interese un poco más por los jóvenes que están practicando deporte. Las escuelas están prácticamente, por no decirte vacías, quedando, porque hay más muchachitos en el campo de la práctica del deporte, sin ningún regimiento, sin ninguna autoridad del Estado que juzgue y que aprenda a manejar esa dirección. Recuerda que aquí estamos metiendo en las academias niños de 10 y 12 años sometidos a ejercicio físico que son inaguantables para un niño de esa edad. Pero, y eso Héctor, no es un secreto. Pero usted habla como un agente libre y eso me encanta. Porque de alguna manera usted está haciendo denuncias sociales y políticas. Y viniendo de una persona que está en el mundo del béisbol y que trabaja con jóvenes que incluso podrían ser prospectos y que haga este tipo de denuncias. No, y con un patrimonio que se sabe de dónde viene, no es que lo van a auscultar y a decir que tienen miles de millones lavaditos, no. Entonces, es una apuesta interesante. Uno se puede cambiar para ir a votar por usted, ¿no? Bueno, yo le agradezco, porque de verdad que su voto no será en vano. Haré un gran trabajo. Usted tiene que explicarnos lo siguiente. Se van a escoger, ustedes son precandidatos, ¿verdad? Eso es correcto. Yo quiero que después de la pausa usted nos explique el asunto de las encuestas, porque le comentaba a un alto dirigente de su partido, un rebelde, usted comprenderá quién es, y le decía, ¿cómo es eso? ¿Todos podemos votar o solamente las personas inscritas en el Partido Revolucionario Moderno? Pero usted sabe de radio y Francis dice que debemos hacer una pausa. Gracias.